Amante lo traicionó. Debo irme, Lina. No te muevas, tírala. La internacional Lucía Méndez compartió su fibra íntima. Su vida cambió de rumbo cuando frente a ella se posó una imagen celestial. Esa visión se convirtió en un verdadero símbolo de fortaleza y salud espiritual. Escuchemos el fascinante relato de Lucía Méndez cuando el cielo le mostró el rostro de Dios. Bueno, en realidad estaba yo en casa de un estilista, de Alfredo Palacios, un gran amigo mío, y resulta que estábamos observando el sol, que era muy bello, era un último del año, y al lado del sol empecé a ver la imagen de Cristo. Realmente yo pensé que era algo que solamente lo estaba viendo yo, pero en realidad no era solamente yo, era Alfredo también lo vio, Alfredo también lo observó, y de alguna manera era su cara con una túnica roja. Al decirle, ¿estás viendo lo que yo observo? Realmente estoy viendo la cara de Cristo. Y me dijo, sí, estoy viendo lo mismo. Y empezó a descifrarme, sí, tiene el pelo, la túnica es roja. Y fue como una cuestión de, ¿qué te puedo decir? Como 15 segundos que vimos esa imagen. Y realmente pues esa imagen me hizo estar mucho más cerca de él. Yo creo que mi historia está escrita y el día que tenga que morir, me voy a morir. Sea en el Líbano, sea en la regadera de mi casa, ¿no? Entonces, definitivamente pensé que si hay un Dios, está conmigo. Siempre he sido creyente, no soy fanática, ni mucho menos, quiero ser sincera, pero realmente en ese momento sentí muy cerca a Dios y yo creo que era un mensaje definitivo para los dos el decirnos, estoy con ustedes. Y desde ahí me volví mucho más espiritual, me volví mucho más, definitivamente fue muy importante para mí esa experiencia. Sí, la euforia fue grande porque realmente nunca pensamos que pudiéramos ver a Dios, ¿no? O sea, fue muy grande, lloramos, estuvimos realmente muy contentos, estuvimos realmente muy emocionados, nos sentíamos privilegiados de poder ver al lado del sol a Cristo. Y realmente la túnica era roja, el pelo, su rostro, pero grande, del tamaño del sol. Es una experiencia que también Alfredo jamás la va a olvidar. Y yo creo que desde entonces nos volvimos mucho más espirituales, porque lógicamente era un mensaje, ¿no? Estoy contigo. Yo lo sentí así. Hay que vivir aquí y ahora, no pensar tanto en el ayer ni en el mañana. Soy muy metafísica y pienso en el hoy. Pienso en el hoy, pienso en lo que puede suceder, lo lindo que es, las cosas lindas que me pasan y gozo intensamente todos los días todo lo que vivo. Nos cuenta Lucía que recordar esta experiencia es revivir un sinfín de emociones y es su mejor medicamento para vencer los más difíciles obstáculos en la carrera de la vida. Estas dos actrices argentinas tienen mucho en común. Conozcamos la fibra íntima de Deborah Warren y Cristina Alberó y cómo sus vidas fueron alteradas para siempre gracias a una técnica de respiración llamada Reverdin, que nos permite curar los traumas del pasado. Yo experimentaba mucho una carencia de afecto muy grande y temor, ¿no? Temor por la gente y por esa falta, ¿no?, de mamá. En algún determinado momento yo empecé a tratar de curarme, a tratar de sanarme. Es difícil que uno cambie si todo está bien, ¿verdad? Por eso se dice que los cambios empiezan con dolores, con problemas, con conflictos, ¿no? Y en un momento determinado yo sufrí algunas pérdidas personales, la muerte de mi madre, entre otras cosas. No encontraba una expansión total en la actuación, me faltaba fuerza interna, me faltaba seguridad, no podía disfrutar de las cosas. Y vino esta técnica que se llama Rebirthing, que el creador es Leonard Orr, es una técnica estadounidense, y que se creó, es una medicina complementaria o una terapia alternativa que se creó en el 1978
que es regresar a la primera respiración. Bueno, el Riverdin es un trabajo de respiración que tiende a curar lo que se llaman los traumas de nacimiento, ¿no? Hay distintas teorías sobre esto de que cuando uno sale de un ámbito tan especial y maravilloso como es el vientre de su madre, sale a un mundo de forma muy complicada, ¿no? El bebé cuando nace tiene pensamientos preverbales, por eso el Riverdin estudia, digamos que son, lo que sana el Riverdin es trauma de nacimiento, el síndrome de desaprobación paterna, la urgencia inconsciente de morir. Yo he experimentado en estos 10 años que lo estoy enseñando y asistiendo a gente que es una sanación profunda y que no se vuelve a repetir. Y es una técnica rápido porque son 20 sesiones en seco y 20 en agua, porque se respira también con un snorkel en una tina de agua caliente, y eso hace como una experiencia de recreación del vientre, del útero. A mí me interesa mucho la salud. Digo, hay gentes que están interesados en distintas cosas. A mí básicamente me interesa la salud. Y creo que la salud me interesa a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel mental. Experimenté en mí una mejoría tan grande física, por ejemplo, que tenía brotes de alergia, nerviosismo, todo un montón de cosas físicas que me las sanó el Riverdin. Y también emocionales, ¿no? Porque el Riverdin, esta técnica de respiración consciente, es como un poder muy grande que uno toma de autocuración y de autoconciencia. Su misma existencia es un milagro. Según la ciencia, el actor Sebastián Ligarde no estaba supuesto a nacer, pero el poder de la fe y un santo llamado Gerardo sanaron a su madre y le concedieron el regalo de la vida. Yo soy un hombre de muchísima fe, de una gran fe. En mi familia somos parientes de Santa Teresita del Niño Jesús. Y ni siquiera eso es lo que me da la fe tan grande que tengo, sino el hecho de que me llamo Gerardo, por San Gerardo Mayela. Los primeros 6 meses del embarazo de mi mamá, pensaban que yo era un tumor. Insistían en sacarle la matriz a mi mamá y tengo todos los reportes médicos. Yo estoy registrado como Milagro de San Gerardo Mayela en Materdomi, en Italia. Mi mamá había pedido a San Gerardo un hijo güero y de ojos azules, porque la familia de mi padre se habían burlado mucho de mi primera hermana, de mi hermana la mayor, porque salió morenita. Entonces mi mamá tenía muchísima fe en San Gerardo y le pidió mucho un niño güero y de ojos azules. Ese niño se desarrolló en 3 meses, no en 9. A partir del 6º mes al 9º mes del embarazo, fui el más grande de todos mis hermanos, pesando cerca de 5 kilos. Ella estaba convencida de que iba a tener un hijo, los doctores decían que era un tumor, que no era un niño. Y mi papá me dice, bueno, ya falleció, mi papá me dijo un día, mira Gerardo, yo me acuerdo cuando de repente a las 3 o 4 de la mañana tu mamá se sentó en la cama y gritó. El siguiente día la iban a operar ya. Tenía 6 meses de embarazo, pero todo el mundo decía que no era embarazo eso, que era una forma mal, era un tumor. Y dice mi papá que mi mamá gritó porque vio la figura de San Gerardo arriba de la cuna. Mi mamá ya había pintado la cuna con muñequitos azules, ella sabía que iba a tener un hijo y le pidió con toda la fe del mundo que ese hijo fuera rubio y de ojos azules para demostrarle a la familia sajona de mi papá que no todos sus hijos iban a ser morenitos como ella. Y al siguiente día mi mamá fue al hospital con mi papá y le dijo a la doctora, no me voy a operar. No me voy a operar y tómenme otro examen si quieren, pero yo sé que estoy embarazada. Entonces le volvieron a tomar una radiografía y cambió de forma el tumorcito. Como que dice yo lo hablé con la doctora, que fue mi pediatra toda la vida, me dijo, de repente salieron como si fueran bracitos o algo, como que se empezó a formar. Entonces dijo la doctora, vamos a esperar a ver qué pasa. Pues en 3 meses se desarrolló el niño completamente, me desarrolló. Y te digo, llegando a pesar cerca de 5 kilos, fui el más grande de todos mis 5 hermanos. Ella le tenía mucha fe a San Gerardo, que es el santo de las madres embarazadas y de los niños que no han nacido y los recién nacidos. Y le dijo, y se va a llamar Gerardo toda su vida. Y
Y bueno, yo soy Gerardo, me de Gerardo Sebastián. Y no ha habido una sola vez en mi vida que no le he rezado con fe absoluta a San Gerardo, que no se me ha cumplido lo que he pedido. Entonces es absolutamente cierto que la fe mueve montañas y hace milagros. Absolutamente convencido de eso, en carne propia. Al regreso, más curaciones energéticas. Imagínate tú que me ha contado este hombrecito que tuvo gangrena y que lo operaron unos extraterrestres en el ajuste. Y fue como que de verdad podía descansar en paz de tanto tormento que me venía dando mi mente. Fue algo que no te puedo describir. O sea, de pronto empezó a callarse ese ruido tan espantoso. Regresaremos en instantes por Infinito. Profecía del año 39. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Profecía del año 38 sobre la clonación. El origen será desvirtuado. El hombre cultivará sin contacto. Profecía del año 38. El corazón será artificial en el año 66. Analice en detalle, junto a expertos, las increíbles profecías de Benjamín Solari Parravicini en El Círculo Mágico, con la conducción de Horacio Embón. Todos los miércoles de agosto, por Infinito. Unimos los dedos, simbolizando la unión con la divinidad. Con manos en la cintura y cabeza hacia atrás, pronunciamos el mantra elegido. Relajamos el cuello, hacia un lado y hacia el otro. Cruzamos las manos sobre la frente para relajar tensiones. Mira la vida con otros ojos. Practica yoga con Wailana. Todas las mañanas, por Infinito. Esta noche, por Infinito. ¿Quién es el que operó a este señor? La popular animadora mexicana Talina Fernández asegura que fue curada por una fuerza fuera de este mundo. Y todo el mundo ven ustedes una esperanza para poder sanar. Su escalofriante relato ha sido corroborado no solo por testigos, sino por profesionales de la medicina. Ese hombre me tiene vuelta loca porque todo el mundo habla Televisa queriendo saber en dónde están los extraterrestres. Conozca hoy los detalles. Les digo, yo quisiera saber ustedes cómo es que curan gente. Los extraterrestres. Yo tenía que estar como traductora en un programa de Televisa en donde la estrella era Uri Geller. Te estoy hablando de los años 70. Uri Geller doblaba cucharas, paraba relojes en la televisión y nos habían pedido a Lolita Ayala y a mí que tradujéramos a Uri Geller, tanto a Uri Geller como a la gente que le preguntaba cosas a Uri Geller. Fue un programa con mucha atención porque eran temas que no se trataban en televisión, esto era en inglés, era un sábado por la tarde y de repente a la mitad del programa entra un telefonazo y un hombre me dice: ¿cómo es posible que Uri Geller, que tiene poderes, esté doblando cucharas en la televisión cuando tendría que estar curando gente, sanando gente? No puedo perder el tiempo doblando cucharas y parando relojes. Hombre, señor, yo le traduje a Uri Geller lo que este hombre me iba diciendo y el tipo me dice: yo estuve internado y además a punto de morir en el Hospital Español, un hospital muy prestigiado aquí, mi expediente está ahí y a mí me curaron de una gangrena. Yo me iba a morir y no me morí. Hombre, señor, gracias por su llamada, ya le expliqué todo a Uri Geller y el programa siguió. Me fui a casa cuando terminó el programa
Y el lunes por la mañana que regreso a Televisa, tengo en la oficina llamadas y llamadas y llamadas diciéndome que se bloqueó el conmutador, que porque hay mucha gente que habló queriendo saber por qué este hombre que habló al programa dijo que lo habían curado unos extraterrestres en el Ajusco, que es un cerro alrededor de la Ciudad de México. Yo me sentí muy culpable porque ni siquiera le pregunté sus datos al señor que habló. Yo lo que quería era estar bien en la traducción y poco me fijé en el contenido. Le digo, bueno, pues en Televisa me dicen, pero todo el mundo ha hablado, gente muy enferma, quiere saber quién es el que operó este señor, los extraterrestres del Ajusco. Ni idea. Llego a la casa sintiéndome muy mal porque pensé que era egoísmo el que yo no hubiera preguntado quiénes eran estas personas. Y me habla una amiga por teléfono, en la noche, el lunes en la noche, me dice, fíjate que conocí, me pasó algo rarísimo. Me dice, fui a Toluca, a Valle de Bravo, de regreso en Toluca se me rompe una llanta y me meto a un lugar a tomar un cafecito mientras me componen una llanta. Y a este lugar entra un hombre rojo. Me dice, fíjate tal, y tenía los pelos rojos, las pecas rojas, las pestañas rojas, pecas en las manos rojas, el hombre era rojo. Y me dice, imagínate tú que me ha contado este hombrecito que tuvo gangrena y que lo operaron unos extraterrestres en el Ajusco. Le digo, Leonor, por Dios, ese hombre me tiene vuelta loca porque todo el mundo habla Televisa queriendo saber en dónde están los extraterrestres. Me dice, ay, ahorita te doy el teléfono de Jorgito. Se llamaba Jorge y lo llamo por teléfono. Le digo, señor, discúlpeme que le llame, Televisa está congestionado, todo el mundo quiere saber quiénes son los extraterrestres y todo el mundo ve en ustedes una esperanza para poder sanar. Me dijo, mire usted, voy a hablar con estos señores y yo le aviso si es posible que usted los vea. Muy bien, el martes por la mañana falseo un pie, tengo un problema con el pie y me lastimo severamente una rodilla. Se me llena la rodilla, la pierna, de líquido sinovial, no solo en la parte de arriba, sino en la parte de acá atrás. Una hinchazón como yo no he tenido jamás en una pierna. Yo era freelance, trabajaba y me pagaban por reportaje, entonces yo no podía parar mi camino por una rodilla perjudicada. Me voy con un ortopedista, me dice, mire usted, o le hago una punción o se queda en cama un mes para que se absorbe el líquido. Le digo, ni una ni la otra, póngame una rodillera, yo ya me voy. Por la tarde me llama este señor y me dice, señora, ya están de acuerdo, la quieren conocer. Entonces el sábado la voy a ir a recoger a usted al Linis, esto es una cafetería al sur de la ciudad, a las 4. Y le digo, un poco con miedo, porque bueno, pues en qué me está yo metiendo, ¿no? Digo, ¿puede ir mi marido? Me dice, sí. Y me acuerdo de Marta Venegas, una reportera de Televisa que trabajaba con Jacobo Zabludowski y le inquietaban estos temas. Digo, ¿puede ir Marta Venegas, que es reportera? Me dice, claro. Y su marido también. Total, me voy el sábado a las 4 con mi marido y una reportera con su marido al Iris a tomar café. Y de pronto aparece un señor rojo. El hombre, pelo rojo, pecas rojas, pestañas rojas, cejas rojas, como me lo había descrito mi amiga. Y me dice, por favor, síganme. Y entonces nos saca a una camioneta panel, como estas que tienen las tintorerías que no tienen ventanas, y nos sube en la parte de atrás. Y arranca la camioneta y te vamos por ahí, por la ciudad, y de repente siento que se acaba el pavimento y iba como dando tumbos un poco, que pasan como 40 minutos y de pronto paran, nos bajan de la panel y yo tengo México allá abajo. Yo estoy arriba de un cerro y allá abajo está mi ciudad. Y me encuentro frente a una tapicería, un lugar en donde tapizaban asientos de automóviles. Y me dice, adelante, pasamos por esta tapicería, cruzamos un patio y llegamos a una casa, por cierto, muy humilde, en donde había una mujer como de 60 años, un hombre como de 56, me reciben, hacía frío, era ya la noche. Les digo, bueno, yo estoy aquí porque han sembrado ustedes en Televisa, en mucha gente, esperanza de ser curados, de ser sanados, y es por esa razón que yo vine. Y me dicen, les digo, yo quisiera saber ustedes cómo es que curan gente. Entonces, él llenó un lenguaje que te podría decir igual al de Cantinflas. Y me empieza a decir, no, pues es que a nosotros nos llevó una nave extraterrestre y yo empiezo a sentir pena ajena con mi marido, pena ajena con mi amiga, que soy un sábado en la tarde, estoy yo metida quién sabe dónde con un señor que habla como Cantinflas sobre el cielo, el cosmos, el firmamento, los hoyos negros, las espirales. Pasa un tiempo hablando donde yo no entendí absolutamente nada. Y le digo, mire,
yo tengo un problema en la pierna. ¿Usted quiere decir que usted me podría curar? Y le dice a la hermana, ¿la curamos? Y le dice ella, sí. Y me empiezan a hacer como rayos X. Me empiezan a decir, pues yo veo que, porque hablaban así como muy populares, que la lesión está en la parte de afuera, en esta parte de aquí. ¿Ya le viste? Sí, y vele más arriba. Mira cómo tiene la cadera. Hazte cuenta que me estuvieran haciendo una radiografía que caminaba. Entonces dice, sí, le vamos a operar, nada más quítese todos los anillos. Me quito los anillos y pensé, ¿me van a hipnotizar? Cierran los ojos y empiezan a hacer como que estuvieran operando, o como que si estuvieran trabajando con sus manos. Así. Y yo empiezo a sentir el pie helado, no frío, como si estuviera metido en una cubeta de hielo, ese pie. Y me empieza a subir el frío, así. Y de repente, él dice, yo ya acabé. Y ella dice, yo también. Y empiezan a repetir aire, a eructar. Y yo empiezo a sentir más pena con el marido que había llevado, con la reportera que había llevado y con el esposo de la reportera. Y me dicen, ya está. Y yo un poquito recelosa, me subo el pantalón y la pierna estaba sin ningún hinchazón, sin ningún moretón, con toda la movilidad, sin ningún dolor. Existen, está claro, personas que en un momento determinado y en circunstancias concretas pueden alterar su propio campo electromagnético a nivel que le rodea, y eso de alguna manera actuar en concreto sobre esos tejidos que pueden estar en un momento determinado enfermos. Eso es algo que se ha podido más o menos contrastar. Lo que sí está claro es que no todas las personas tienen esa capacidad, porque una modificación de ese tipo no es algo muy fácil de conseguir. Y son personas que, bueno, que en un momento determinado puede ocurrirles con una cierta facilidad, pero esas personas no suelen estar muy abiertas a sus capacidades de tipo curanderas hacia el exterior, porque normalmente esas personas, su capacidad en un momento determinado de alterar su propio electromagnetismo suele llevar muchas alteraciones a nivel fisiológicas dentro de ellos mismos. La sorpresa fue muchísima. Y entonces les digo, entonces ustedes pueden curar a toda esta gente. Me dicen, no, porque nosotros vivimos de hacer tapicería para automóviles. Por esto no cobramos. Y nosotros no tenemos el tiempo para curar a toda la gente que lo necesita, pero sí tenemos el tiempo para enseñar a curar. Dice, y nosotros la queremos enseñar a usted todos los días a las 7 de la noche. Les digo, es que todos los días a las 7 de la noche yo tengo un noticiero en vivo. Me dicen, entonces no es su momento, llévensela. Me llevaron en la panel, me llevaron con mi marido, la reportera, el marido, nos devolvieron a este lugar que se llama Linis, ahí en el sur de la ciudad. El señor de pelo rojo dijo adiós y nunca más volví a saber de ellos. Pasado mucho tiempo estaba haciendo un show que se llama ¿Qué crees? Hace como 3 años. Y me caí y me rompí un huesito del pie. Me llevaron al hospital y me hicieron radiografía. Y me dice el ortopedista, señora, ¿y usted cuándo se rompió el peroné? Yo, ¿el peroné nunca? No, señora, ¿cómo no? Tiene usted una fractura aquí, que cicatrizó hace como 20 años. En ese momento dije, los extraterrestres de lo que me operaron fue de una fractura. Por eso tenía yo la pierna de este tamaño por adelante y de este tamaño por atrás. Y en este mismo lugar y en este mismo momento me redujeron el problema que no dejó secuelas jamás. Sí, debo confesar, la pierna un poquito chueca, este huesito un poquito más salido, pero eso fue todo lo que quedó. Los busqué mucho tiempo, nunca supe más de ellos. Y alguien hace poco me dijo que ambos habían muerto. A ellos y a los maestros de ellos y a ustedes por aguantar esta plática, si lo creen o no, el tiempo dirá. Pero a todos ellos, gracias, muchas gracias. Cuando regresemos. Fue algo que no te puedo describir. O sea, de pronto empezó a callarse ese ruido tan espantoso. Y fue como que de verdad podía descansar en paz de tanto tormento que me venía dando mi mente.
Regresaremos en instantes por Infinito. A lo largo de la historia, el hombre ha ensayado distintas maneras de alcanzar lo divino, con una paradoja. La forma más natural es también la más polémica. Marihuana no es para mal, marihuana no le puede matar. Acompáñenos a conocer la profunda búsqueda espiritual que encierran las plantas sagradas de Colombia. Una producción propia y exclusiva, este lunes por Infinito. Yo hace unos años tuve un accidente del que pude no haber salido, tuve grave. Sin embargo, algo me salvó. Me encuentro con un mundo de luz y era todo amor hacia mí. Y era feliz. Aparecieron como entes. Lo único que imaginé, dije, bueno, extraterrestre. Dije, acá hay algo. Hice un círculo de azufre, prendí unas velas, se paró en el medio la mujer con la Biblia. Hay alguien, hay algo. Creo los reventaron. Si usted también tuvo una experiencia sobrenatural, esta es su oportunidad de revelarla. Cuéntenos su caso por mail a historias@infinito.com o por teléfono al 5411-4546-8886 y conviértase en el protagonista de su propio documental. Muy pronto llega, juro que es verdad, por Infinito. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Este es Willy Chirino. Yo canto, yo escribo canciones y yo hago discos. Sin duda, Willy es uno de los reyes de la música tropical. Quiero flores para mi camisa. Recientemente, una extraña enfermedad lo tomó por sorpresa y lo obligó a buscar alivio en la fuerza insospechada de las curaciones energéticas. Pues mira, yo tuve una experiencia muy linda con el Reiki. Resulta que el set tuvo hace un año y medio, por darle un poquito más, tomando unos cursos de Reiki, entendiendo cómo energía a través de sus manos para sanar. Entonces coincidió con un concierto que yo estuve acá, que yo hice en el James L. Knight, donde los ensayos fueron en un sitio muy pequeño. Y yo tan preocupado con todos los arreglos y con todo lo que estaba sucediendo musicalmente que me despreocupé un poco por la cantidad de decibeles que estaban entrando por mis oídos. No les des la mano, no te dejes llevar. Yo conozco de esa gente porque en mi casa he sentido los perros que me han mordido sin enseñarme los dientes. Y se ve tan inocente que no te asusta el ladrido. Son perros que me han mordido sin enseñarme los dientes. Resulta que después del show quedé con un problema que yo desconocía hasta ese momento, que se llama tinnitus, que es un pitillo constante en los oídos que no se va, no desaparece. Y es muy desagradable, que ha llevado a gente inclusive al punto del suicidio. Fíjate, si es desagradable y espantosamente malo. Yo me imagino que será desesperante, él estaba desesperado con esto y fuimos a un especialista, pero antes de ir al especialista vimos en la televisión, yo digo que no hay coincidencias, son cosas que digo que Dios tiene un sentido del humor. Vimos en la televisión un reportaje que hicieron del que hacía Star Trek y entonces estaban explicando que ellos les dio tinnitus y que también les afectó muchísimo y uno de ellos hasta consideró el suicidio, que fue una cosa horrible. Entonces él se asustó muchísimo cuando vio esto, de la casualidad que nunca habíamos oído hablar de esto y de pronto sale en la televisión un reportaje sobre este problema. Imagínate que tienes un silbido en el oído 24 horas y que no se va nunca, ni siquiera cuando estás dormido, está ahí, es una cosa muy desagradable. Estuve en un especialista, me dieron una serie de remedios que en realidad no funcionaron muy bien, entonces una noche Lisette decidió
viendo mi desesperación, de aplicarme un poco de Reiki. Entonces me acostó en el piso. Yo en ese momento hacía lo que sea, ¿no? Para lograr algún tipo de alivio. Yo estuve estudiando Reiki hace 3 años, y justo cuando Willy le dio el problema del oído, que no se le quitaba ese silbido en el oído tan fuerte que no lo dejaba dormir, y cuando se hacía silencio era aún peor, él me pidió que le diera el Reiki. Yo le ofrecí también dárselo, y entonces empecé en mi libro, había unas instrucciones que eran específicamente para algo en los oídos, y entonces de todo lo que había tomado, de todo lo que le había mandado el médico, milagrosamente pues el Reiki fue lo que le funcionó, y hacíamos meditación y hacíamos Reiki por 4 noches seguidas, cosa que le alivió muchísimo, y aparte nos puso a los dos en contacto con esta cosa maravillosa, que en realidad yo no hago nada, simplemente yo soy un instrumento para que esa energía y la persona hagan una comunión y exista pues un cambio físico, que las energías que están afectando a la persona en ese momento pues tengan un cambio, y que ese cambio sea positivo, por supuesto. Primera vez que lo hizo, empecé a sentir un cierto alivio. Fue algo que de pronto empezó a callarse ese ruido tan espantoso. No sucedió de la primera vez, pero con el tiempo, cada noche que hacía el proceso, pues se fue desapareciendo. Algo impresionante. Y que funciona, ¿no? 2 hombres han marcado su vida. La trágica desaparición de Olmedo la hizo viajar hasta la India en búsqueda de una respuesta y de una curación definitiva. A continuación, el triángulo espiritual de la actriz Silvia Pérez. Mi vida es un antes de Olmedo y después de Olmedo, y antes de Saibaba y después de Saibaba. Un hecho determinante fue la muerte, la desaparición del negro Olmedo, como le decíamos, mi compañero de trabajo, compañero de vida, de mi familia, con quien compartía casi todas las horas de mi día. Cuando el negro dejó esta vida, fue como si se parara la vida, como si se terminara, y por primera vez me pregunté esto que creo que todos en algún rincón nos preguntamos: ¿quiénes somos y para qué vivimos? El negro Olmedo tenía lo que aparentemente todo el mundo busca, esto es fama, poder, dinero, mujeres, y no tenía alegría y no tenía amor, por eso dejó esta vida. Esto lo sé hoy, en ese momento no sabía, pero sí fuertemente me pregunté si él tenía todo esto y realmente no quería vivir. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Saibaba apareció en mi vida a través de una amiga que me envió una foto con una poesía, y yo miré esta foto y dije: qué feo, verdaderamente, porque en ese momento sabía mirar afuera nada más, porque hoy lo encuentro lo más bello y lo más grande que hay. No obstante, cuando dije qué feo, lo guardé en mi billetera como si realmente lo guardara en mi corazón. Siempre sentí que era la manifestación de Dios, sin ningún argumento válido, porque lo sentí en mi corazón. Saibaba es un avatar es una manifestación de la divinidad en un ser. En este momento estamos viviendo una era avatárica. Tenemos los seres humanos el privilegio de estar transitando en el universo cuando existe un avatar. Un avatar viene al mundo cuando se están destruyendo los valores humanos, cuando la humanidad se está destruyendo. El propósito específico de su venida acá a la Tierra es esto: hacernos dar cuenta que somos seres humanos. Cuando supe de su presencia, sin saber demasiado acerca de Saibaba, decidí irme a la India porque tenía la posibilidad para conocerlo y para saber realmente qué pasaba frente a esta presencia. Cuando hice mi primer viaje, llego a la India después de 2 días de viaje, de mucho calor, de muchos cambios de horarios, con una crisis muy grande de vida, como estaba relatando, sin saber muy bien quién era, muy perdida, sin rumbo, esperando algún milagro, aunque no lo pudiera manifestar conscientemente. Y de repente ocurrió
un milagro, porque su aparición fue un milagro. Y en un primer instante realmente sentí que estaba en presencia de la divinidad. Es bastante difícil de expresar con palabras lo que uno siente cuando aparece su presencia, porque es difícil expresar el amor y la divinidad, y que eso es lo que es Dios. De manera tal que empecé a estar expectante y pendiente de eso, y Sai Baba caminó entre los devotos como hace habitualmente, llegó hasta casi donde estaba yo y ahí dobló y siguió para otro lado, y después de unos minutos de hacer todo su recorrido se fue. Y yo en ese momento sentí mucha desazón y me pregunté qué estaba haciendo ahí y para qué había ido, y estaba muy enojada, pero la realidad es que me di cuenta que estaba esperando que el avatar de esta tierra viniera a mí y me hablara y me reconociera, lo que estoy acostumbrada siempre. Llegó un momento donde pasó algo muy, muy terrible que verdaderamente significaba que no tenía muchas ganas de vivir. La realidad es que un día estaba subiendo a una montaña donde está el árbol de los deseos, ahí en la India, en su comunidad, y se ve un abismo muy grande y tuve deseos de tirarme, y realmente ahí le pedí con mucho llanto a Dios que nunca más en la vida tuviera ese sentimiento. No sé si fue al día siguiente, estaba en el templo donde siempre vamos a recibir lo que se llama Darsham. Darsham quiere decir la visión de la divinidad. Sai Baba ofrece Darsham 2 veces al día o 1 vez al día en su lugar. Me había tocado estar sentada en la primera fila, lo cual es una gran ventaja quizás para todos los que queremos estar cerca de él y verlo de cerca, porque hay muchísima gente. Así fue como estaba esperando que él saliera, y él sale y hace su recorrido, pero apenas pasa donde yo estaba, vuelve y me habla. Fue tal mi sorpresa, y lo que me pasó es que yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Como yo estaba en la primera fila, todo el grupo de gente argentina me había pedido que me dirigiera a él y le pidiera una entrevista, porque Sai Baba a veces da entrevistas a los grupos de los países. Entonces, mientras él me preguntaba qué quería, con todo su amor, yo le decía, somos argentinos. Entonces elevó su mano y con un movimiento, como él suele hacer, materializó y salió de su mano las cenizas sagradas que se llaman vibhuti. Yo me elevé, me arrodillé, y él me colocó todo el vibhuti por encima de mi cabeza y de mi cuerpo. En ese momento no sé muy bien con palabras y bien qué es lo que sucedió, pero si pudiera relatarlo diría que yo me uní a Dios y no sé qué es lo que pasó, pero fui feliz. Después de ese momento yo me fui a mi habitación en la comunidad y dormí y dormí y dormí durante mucho tiempo, y tenía una sensación de bienestar como no tuve nunca en mi vida. Mi mente no trabajaba, no pensaba en absolutamente nada de nada, cosa que es muy difícil, pues al día de hoy, aún practicando todas las disciplinas que practico, sé que eso cuesta mucho, y a partir de eso mi vida cambió, paulatinamente, pero verdaderamente nunca volví a tener ese pensamiento que había tenido de no querer estar en esta vida. Fui encontrando de a poco y a través de sus enseñanzas el sentido de esta vida. Acá tenemos el vibhuti. Esta es una cajita que se llama vibhutero allá en la India. Estas cenizas que, es decir, mucha gente puede tenerlas y están al alcance de todos. Cada vez que hay una persona que tiene fe y que cree en lo divino, no es necesario ser devoto de Sai Baba. Yo siempre trato de explicarle que esto de energía, yo como todos los días esto, pongo un poquito acá y después también acá, que es un centro de energía, y le pido. Y también lo he puesto en muchos contratos de trabajo, cuando tuve que ir a firmar. También se lo he puesto a mi perrito cuando estaba a punto de morirse, estaba muy enfermo. Me he curado de cuando me caí de una moto, es decir, y conozco relatos de gente que realmente las ha salvado de muchísimas cosas. Pero esto verdaderamente tiene que ver con una fe y una confianza. Sai Baba dice siempre que tener fe es mucho más fácil para los seres humanos. Lo difícil es tener confianza. Confianza significa poder aceptar todo lo que viene porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y que si eso es lo que viene, eso es lo que necesitamos. A lo mejor no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos.
¿Es nuestra mente la generadora de estas curaciones? ¿O es simplemente el vehículo supremo, capaz de filtrar y dirigir las más imprevisibles fuerzas del universo? ¿Cuál hubiese sido nuestro destino si el mundo estuviese poblado por una raza de hombres y mujeres inmortales, con la facultad de autosanarse y sanar a los demás? Hoy en nuestro programa, las estrellas han compartido su fibra íntima. Sus relatos son un alimento para nuestra esperanza y un incentivo definitivo para continuar explorando el potencial infinito de nuestra propia mente. La respuesta quizás solo exista en la profundidad de nuestra fibra íntima. Sistema satelital que permite intervenir una línea telefónica desde cualquier lugar del planeta y conocer la exacta ubicación de la persona con un error menor a los 2 metros. Este mismo tipo de aparatos estarían siendo utilizados por la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana en el marco del proyecto Echelon. ¿Quiénes son estos espías telefónicos? ¿Agentes de inteligencia? ¿O espías industriales comandados por grupos económicos internacionales? ¿Puede estar siendo utilizada la red Echelon para monitorear al gobierno argentino como lo hizo Gran Bretaña en la Guerra de Malvinas, según informara la misma NSA, National Security Agency de Washington? El complot es infinito. Hola, soy Billy Mays con OxiClean, el especialista en manchas, activado por el aire que respiramos y el agua que bebemos y aprobado por la naturaleza. Genial para la lavandería, alfombras y mucho más. OxiClean penetra hasta lo más profundo para eliminar las manchas orgánicas de animales y de comida, hasta las de vino tinto en una alfombra blanca. Limpia, da brillo y elimina olores, todo al mismo tiempo. Para limpiar de verdad, limpie con OxiClean. Hágalo una pasta y es 10 veces más poderoso. Mientras más lo deje trabajar, más fácil limpia. Sus azulejos quedan como nuevos y elimina las manchas más resistentes. A veces hay que remojar primero. El blanqueador echa a perder su ropa. OxiClean es suave con cualquier tejido, hasta con el encaje. Todo el poder blanqueador de la lejía sin los perjuicios del cloro. Cuando el detergente no basta, dele más potencia con OxiClean. Una medida en cada carga de ropa y los blancos serán más blancos y los colores más brillantes. Como quitamanchas, no hay mejor. Manchas de grasa, de barro, de lo que sea. Larga vida para tu ropa con OxiClean, el especialista en manchas. Llame ahora y le regalamos una botella de rociado y una super gamuza. Además, le daremos una botella del famoso desengrasante y superpotente Orange Clean, con aceite puro de naranja que corta la grasa y la mugre, lo mismo en el horno que en la cocina. Si llama ahora mismo, le damos también una botella de limpiador y lustramuebles para madera Orange Glow, que limpia, da brillo y protege. Todo esto por solo 349 pesos. ¡Qué oferta! Pero tiene que llamar ahora. Llame al número que aparece en pantalla para ordenar su juego de OxiClean, Orange Clean y Orange Glow. Todo esto por solo 349 pesos. Esta fabulosa oferta es por tiempo limitado. Llame ahora. A continuación por Infinito. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Aquí estamos en Círculo Mágico. Estoy utilizando el presente. ¿Cómo serán los días que vienen? ¿Cómo será el futuro tal cual nos enseñaron? ¿Cómo imaginamos los días que vienen? Hubo hombres y mujeres que en la preclaridad encontraron algunos rumbos. Algunos los llamaron profecías, otros
adivinaron, otros presintieron. ¿Cómo vendrán los días? ¿Ya está escrito? De eso se trata. Acompáñame. Sobre estos temas y otros, don Sergio Rulicki. Muchas gracias, antropólogo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Él es Rubén Morales, es psicólogo y social. Y todo dice psicólogo social. Gracias, muy bien. Y él es profesor Pedro Romagnoli. Muchas gracias. Gracias. Él es el arquitecto Carlos Alberto Osemani. Gracias. Algunos piensan, y seguramente el hombre se ha inquietado desde siempre, quería saber qué le iba a pasar hacia adelante. No estaba contento con su presente, a lo mejor sí, pero decía, ¿cómo serán los días que vienen? En la Argentina, Solari Parravicini algo de eso dibujó. ¿Cómo serán los días que vienen, señor antropólogo? Bueno, ¿el hombre será mejor, peor? ¿Será lobo del hombre? ¿Será quien termine la historia o será el responsable de un mejor fin? todas las posibilidades son posibles. Cualquiera de esas opciones puede ocurrir. Va a depender de lo que hagamos. Naturalmente. Naturalmente. Ahora, eso es una perogrullada, va a depender de lo que hagamos, pero ¿en qué va a depender? O sea, ¿cómo va a depender de lo que hagamos? ¿Cómo es posible construir algo diferente si desde hace, venía diciéndolo en otros programas, más de 10.000 años que básicamente la humanidad se orientó en la dirección en la que se encuentra además ahora? Viene repitiendo los mismos errores. Viene repitiendo lo mismo. Hablábamos afuera, acá, con los participantes del fenómeno de la profecía como algo que yo les comentaba, que ocurre en las sociedades cuando aparecen los profetas, cuando sienten que hay algo que está mal. Claro. Vienen a decir lo que está mal. Ahora, si la cultura, la sociedad, una sociedad determinada sintiera que las cosas están bien, no aparecería nadie a decir que lo que va a pasar. Lo que va a pasar en el sentido de los problemas que podemos llegar a tener en el futuro. Pero no solo los profetas, en este momento los científicos lo vienen diciendo hace tiempo, el calentamiento global, el hacinamiento en las ciudades, hablábamos también del tema de la vaca loca, de las enfermedades que pueden, de las nuevas epidemias que pueden ocurrir por en fin, todos los trastornos que le hemos causado a la naturaleza. El niño, que se viene acercando nuevamente, una nueva corriente del niño. En fin, muchísimos problemas Yo con digo, el futuro. cuando, don Pedro, uno lee Don Orione, lee Juan 23, lee Solari Parravicini, estos hombres tenían o estaban dotados con la clarividencia del futuro o por ahí venían ya programados. Captaban, leían sus mentes más evolucionadas en la frecuencia del centro de la conciencia superior, los acontecimientos, los eventos que han pasado, los que están pasando y los que van a pasar, están todos plasmados ahí, son energías que jamás se pierden, y ellos lo único que hacían era leer, y cada uno en su libre albedrío le daba la interpretación y los emitía hacia todos los semejantes. ¿Es lo mismo tener sueños premonitorios que profecías? Son otra forma más, otro parámetro más, otra frecuencia más. ¿Usted coincide, Morales? De alguna manera sí, teniendo en cuenta que no es necesario pensar en que sean un grupo de determinados elegidos o dotados, o personas con supuestos poderes, como se dice en el rubro de los parapsicólogos, sino que la capacidad del psiquismo humano es muy grande y muy desaprovechada. Nosotros, para ejemplificarlo, es como si la parte consciente de nuestro ser fuera la cabeza del iceberg, y la parte inconsciente es lo que está sumergido, es decir, la más rica. El inconsciente a nosotros siempre cada uno de nosotros, a nuestro inconsciente, siempre nos ha acompañado en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos que tuvimos que atravesar. Y de cada situación, esa parte inconsciente de la cual no guardamos necesariamente un registro, esa parte inconsciente supo sacar una enseñanza. Vale decir que determinadas personas que pueden tener un acceso a esa parte inconsciente, dejando fluir
dejando que la parte consciente se relaje, eso permite tener acceso a una cantidad de información que también tiene que ver con el futuro. Nosotros tenemos la capacidad de prever cosas que, aunque están al alcance de la vista, o sea, son lo obvio, lo que está frente a los ojos, no lo registramos. Digo, ¿y por qué el hombre? Digo, le pregunto al antropólogo, ¿por qué el hombre siempre quiere saber el mañana? Bueno, ¿por qué es un disconforme en el hoy? Bien, a mí me gusta hacer una distinción, no hablar del hombre en general, sino de hablar de dos pueblos, tipos, civilizaciones. Sí, de dos civilizaciones, dos tipos de cultura muy diferentes. Una, lo vengo insistiendo sobre el mismo tema siempre, la que se empieza a generar a partir de la revolución neolítica, a partir de que el hombre cultiva plantas, practica la agricultura y cría animales, se vuelve pastor, deja esa relación tan estrecha con la naturaleza que aún mantienen, por ejemplo, en el Amazonas, las tribus que viven de la caza y la recolección. Entonces, es muy difícil encontrar en las tribus que viven de la caza y la recolección ningún tipo de inconformismo con su sociedad. El inconformismo aparece a partir de que el hombre cultiva y cría animales porque a partir de ese momento empieza a acumular riqueza. A partir de que empieza a acumular riqueza se empiezan a generar jerarquías, cosa que no existe en las sociedades cazadoras-recolectoras. Se empiezan a formar jerarquías, religiones institucionalizadas, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Los problemas humanos se multiplican al infinito. Entonces, sí es verdad que a partir de que el hombre empieza a generar esta otra forma de vida, una forma de vida que da origen a las ciudades, que da origen a los ejércitos, que da origen a las conquistas territoriales, se empieza a preguntar qué pasará mañana. ¿Por qué? Porque percibe que hay algo que está mal en la forma en la que vive. Yo digo al arquitecto, en esto de poder reprogramar no solo estructuras, no solo reprogramar estructuras, ¿todos los hombres eran profetas? ¿Cada uno es arquitecto de su destino, más o menos? Sí. A veces no se quiere asumir. No se quiere asumir y entonces recurrimos a algo de afuera. Es decir, el futuro depende de los otros, el futuro depende de mi país, el futuro depende de mis gobernantes, Claro. el futuro depende de Dios. ¿El futuro de quién depende? Desgraciadamente depende de mí y no puedo evitarlo. ¿Y no lo puedo evitar? Y no lo puedo evitar. Y justamente cada uno de los profetas, fíjese que ha sido profeta dentro de su campo específico, en aquellos puntos que más le interesaban, el estadista, el religioso, el científico. O sea, captaban esa información, pero en aquellos temas para los cuales estaban preparados y para poder transmitirlos. Claro. Y siempre se dio que reciben esta información o tienen acceso a aquellas personas que también tienen la capacidad de transmitirlo, porque de nada sirve. ¿Para qué me sirve ser un preclaro si no tengo la capacidad de decirle lo que tengo que decir? Así es. Señores, un cortecito, ya vengo. Regresaremos en instantes por Infinito. Unimos los dedos, simbolizando la unión con la divinidad. Con manos en la cintura y cabeza hacia atrás, pronunciamos el mantra elegido. Relajamos el cuello, hacia un lado y hacia el otro. Cruzamos las manos sobre la frente para relajar tensiones. Mira la vida con otros ojos. Practica yoga con Wailana. Todas las mañanas, por Infinito. Y resulta que el viejito italiano con cara de bueno era un cura muy importante y llegó a ser el más importante de todos.